y sucedió que había una actividad en Mazatlán, Sinaloa. Yo iba de 4 a 5 de la mañana y me tocó llegar una vez y no había nadie y las sillas estaban todo acomodado, como que nadie había orado. Y llegué yo y empecé a orar y empecé a sentir miedo, pero no era ansiedad, era un miedo diferente. Y estaba ahí orando solo en la madrugada a las 4 de la mañana y empecé a sentir como que alguien me veía de una ventana y me decía, te espero afuera. Y yo sentía miedo, güey, cuando estaba llorando y le decía, Señor, no lo permitas. Y recuerdo que parte importante es que en las noches yo a veces lloraba y le decía, hey, Dios, ¿dónde estás? No te veo, te necesito. Y me molestaba mucho que por más que llorara y por más que hiciera algo, yo no veía la mano de Dios. Entonces crecí con eso, de que Dios no respondía, de que Dios no estaba ahí, y que toda la gente me decía, no, tienes esto, y yo decía, es que ahí está. Paz de Cristo, bienvenidos hermanos, hermanas de Renovado en Cristo, espero estén bien. El día de hoy de nuevo estoy muy contento, muy agradecido con el Señor Jesucristo porque me ha mandado a mi hermano Armando para dar su testimonio. El día de hoy estaremos compartiendo otro testimonio para la honra y gloria de Dios. Antes de comenzar, quiero anunciar algo nuevo. Gracias a Dios se ha logrado hacer camisas para la honra y gloria de Dios. Mi hermano Armando tiene una. Enfrente dice Hechos 1:8 y atrás dice Renovado en Cristo. Básicamente el Señor ha puesto en mi corazón regalar las camisas a toda persona que quiera dar testimonio. Les estaré regalando una camisa de agradecimiento por tomarse el tiempo, el valor y más que nada salir de su zona de confort para testificar, para hablar de Dios y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y aparte, para la gente que me está siguiendo, si quieren ganar una camisa, estaré haciendo rifas 2 veces por mes de una camisa. Lo único que tienen que hacer es compartir este video en YouTube o cualquier video que les haya gustado, compártanlo con alguien, tómenle un screenshot y aparte suscríbanse y sigan mis páginas de Instagram, Facebook, TikTok. Sigan en las páginas, mándenme un screenshot de que están siguiendo y compartiendo ese amor y yo pondré su nombre en una rifa virtual y 2 veces por mes sacaré un nombre y la persona que gane le enviaré una camisa de Renovado en Cristo, que es de parte del Señor Jesucristo. Es un regalo de amor y agradecimiento por el apoyo de ustedes. Y hermano, gracias de nuevo. Amén. Dios te bendiga, te agradezco el apoyo y si te quieres presentar. Sí, bueno, mi nombre es Armando Débora Salazar. Y pues bueno, es un gusto estar aquí. Sinceramente nunca pensé estar en un podcast, estar en algo así, pero pues Dios sabe por qué y Dios sabe Amén. A dónde llevarnos. Amén, y amén. Pues gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad y pues esperemos que sea de bendición. Amén. Amén, amén. Sí, como siempre, el propósito de nosotros es testificar de Jesucristo y que la persona que testifique sea de gran bendición para una persona que esté mirando el video. Hay mucha necesidad y todos estamos pasando por algo. Esperemos que este testimonio y los que ya pasaron sean de gran bendición para ustedes. Y pues antes de iniciar, empezamos con una oración pequeña para la audiencia. Padre, en nombre de Jesús, en este momento, Señor, te pido que el testimonio de tu hijo Armando sea de gran bendición para la persona que está viendo este canal a través de esta pantalla. Señor, te pido que seas tú manifestándote de una manera sobrenatural en la vida de tu hijo o hija que esté mirando este canal. Toca su corazón de ellos, Padre, su mente, Señor Jesús.
Jesús. Y sé tú, Señor, derramando ese amor, tu paz, tu gozo sobre ellos, Señor Jesús. Y que este testimonio de tu Hijo Armando sea de gran bendición para ellos y que ellos se acerquen más a ti, Señor Jesús. Tú eres el que haces la obra, Padre. Tú eres el que tiene el poder, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, en este momento junto con tu Hijo Armando. Úsalo grandemente, Señor, para su testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, pues yo creo que todo empieza desde que yo nací. Ajá. Porque yo nací en Tepehuanes el 7 de abril de 2006. Y bueno, desde que yo nací, crecí en Tepehuanes como hasta los 4 o 5 años. Pero tuvimos problemas ahí en ese pueblo con la misma familia y pues problemas de allá, porque nos tuvimos que salir de ahí. Y pues desde ahí cambiamos de vivir en Tepehuanes a Durango de la nada, o sea, de un día para otro. Y pues eso fue difícil, porque desde ahí la familia se separó y empezó a haber problemas y yo crecí con eso. Y recuerdo que llegamos a Durango y recién estábamos empezando a vivir cuando una de mis hermanas, yo tenía 5 hermanos, que bueno, pues era mi hermano mayor, mi hermano Ibrahim, luego mi hermano Leonel y mi hermana Giselle, después era yo y ahorita tengo a mi hermano menor que se llama José Luis. Somos 5 y mi mamá siempre estuvo sola, o sea, siempre fue ella. Y recuerdo que cuando nos fuimos, mi hermana empezó a tener problemas con la cabeza, se sentía mal todo el tiempo y hasta que un día mi mamá la llevó al hospital y le empezaron a hacer estudios, exámenes, hasta que se dieron de cuenta que tenía un tumor en el cerebro y pues ella ya no se recuperó de eso, o sea, solamente cayó en el hospital y fue cada vez más mal y cada vez más mal. Y recuerdo que fue difícil para mí porque ya no la veía a ella ni tampoco a mi mamá. No sé bien cuánto tiempo fue, pero para mí era mucho, sí, porque no estaba mi mamá, yo la necesitaba y a ella también. Hasta que ya un día, recuerdo bien esto, que salimos de la iglesia y yo me sentía mal, me sentía triste. Recuerdo bien que llegamos ahí al velatorio donde estaba ella y entré, corrí hacia donde estaba la caja y yo no sabía nada, nadie me dijo nada, hasta que vi la caja a mi hermana y entonces pues empecé a llorar. Desde entonces pues todo se fue haciendo más y más difícil, porque pues fue algo difícil para mí, pero también para mis hermanos, para mi mamá y para toda la familia. Recuerdo que... Y disculpa que te interrumpa, ¿en ese tiempo tenías como 5 años? 5 años. 4 o 5 años. Wow. Y nosotros, bueno, desde que yo nací siempre estuve en la iglesia, mi mamá siempre iba a la iglesia, siempre nos llevaba a todos, siempre nos llevaba. Y recuerdo que en ese tiempo hubo un problema porque ella se alejó, se empezó a alejar, o sea, se encerró en su depresión, en su tristeza. Y se alejó bastante, pero yo siempre tenía esa necesidad de ir a la iglesia, de estar allá. Y recuerdo bien que había veces en las que yo me iba caminando de la casa, mi mamá no quería ir, pero yo me iba a la iglesia, llegaba ahí solo, llegaba y estaba ahí, se acababa el servicio y siempre me llevaba alguien a la casa de regreso. O a veces me tocaba regresarme igual, pero siempre quería estar ahí en la iglesia. Y recuerdo que cuando pasó eso, entonces empecé a tener como depresión, me sentía solo, me sentía vacío y era un niño, no sabía nada, solamente sentía que estaba solo. Wow. Y pues fue bastante difícil, hasta que, bueno, poco después, mi hermano Ibrahim, mi hermano mayor, se fue de la casa, él se fue a vivir su vida, solo, alejado, y nos quedamos nosotros, y eso lo hizo todavía más difícil. Y recuerdo que pues fue bastante tiempo, hasta que ya tenía como 8 o 9 años, que ya estábamos viviendo ahí mismo en Durango, pero ya mi mamá estaba con alguien. Y pues todo era un poco más fácil. Pero igual, yo todos los días, recuerdo que se metía el sol, y desde que ya no estaba me empezaba a sentir solo. O sea, sentía mucha presión y quería llorar y quería hacer muchas cosas, pero pues no podía hacer nada. No sabía qué hacer.
Y recuerdo que parte importante es que en las noches yo a veces lloraba y oraba y le decía, hey, Dios, ¿dónde estás? No te veo, te necesito. Y me molestaba mucho que por más que llorara y por más que hiciera algo, yo no veía la mano de Dios. Entonces crecí con eso, de que Dios no respondía, de que Dios no estaba ahí. Y que toda la gente me decía, no, que Dios te ama, que Dios esto. Y yo decía, es que, ¿dónde está? Pero, pues así pasó el tiempo y pasó el tiempo. Hasta que entré a la secundaria allá en México. Y me acuerdo que cuando entré me alejé completamente de la iglesia. Ya, yo no creía en Dios, ya no quería nada. Solamente iba con mis amigos y ni siquiera estudiábamos, no más jugar y reírme. Y recuerdo que mi hermano Leonel, uno de mis hermanos mayores, él tenía problemas de drogadicción también. Y pues mi mamá se la pasaba pues peleando con él, siempre regañándolo. Sí. Y él no cambiaba. Él era buena persona, pero no quería cambiar. O sea, él solo decía, yo nunca voy a cambiar. Así era en ese momento. Hasta que tiempo después él se fue de Durango, se fue a Tepehuanes con mi hermano Ibrahim también, a trabajar. Y yo me quedé ahí con mi mamá. Y recuerdo que yo me sentía así de mal, pero a la vez tenía como mucha libertad. Porque como no tenía un padre que me detuviera de hacer cosas. Y mi mamá por mucho tiempo tampoco lo hacía. Recuerdo que lo que yo quería hacer lo hacía siempre. Y empecé a vivir muchas cosas en la secundaria, pues a conocer lo que es el mundo, el pecado. Y empecé a vivir eso hasta que llegó el COVID y me fui a Tepehuanes también. Me fui con mis hermanos un tiempo, iba de vacaciones, pero me quedé más tiempo del que iba. Recuerdo que yo iba por como 15 días y me terminé quedando 1 o 2 meses allá. ¿Y tu mamá qué decía? ¿Tu mamá? No, pues que ella, yo le decía, hey, es que aquí estoy bien, estoy con ellos, estoy bien. Y ella decía, bueno, no hay problema. Y ella se quedó en Durango. Y yo pues ahí fue cuando empecé a trabajar. Me acuerdo que yo no quería, los días en la mañana. A la edad de... Tenía 14. Wow. De hecho, a Tepehuanes llegué exactamente el día de mi cumpleaños. Cuando cumplí los 14, llegué a Tepehuanes. A trabajar. A trabajar, sí. ¿Y eso para ti lo vistes como algo, como una distracción, me imagino, ¿verdad? Lo querías hacer como para distraerte, tener como algo, un sentido, más que nada, me imagino, ¿verdad? Sí. Pues yo lo que quería era como vivir el mundo, o sea, quería siempre desde niño soñé con huir de irme de mi casa y hacer algo, o sea, hacer mi propia vida. Ajá. Y cuando empecé así eso, pues decía, hey, aquí tengo la oportunidad de estar lejos de mi mamá, tengo la oportunidad de vivir como yo quiero. Yeah. Aunque tenía libertad, quería hacer más, quería más. Y empecé a trabajar ahí con ellos. Pero pues no pude hacer mucho, era un niño todavía. Sí. Hermano, hay que... Espérate. No sé por qué está bajando tu figura. Empezó como a medias y ya se va. Es como tan pesada. Se cansa. Se cansa hacer esto. Sí, porque estaba cansando el micrófono y me acuerdo que empezó aquí y ahorita... Sí, ya voy aquí. Igual eso lo puedo mochar nomás. Sí, no pasa nada. Ok. Sí, y... Entonces, estabas hablando... entonces, llegaste a la edad de 14 años a trabajar. Ajá. Y no pudiste hacer mucho por tu edad. Sí. Estabas muy joven. Sí, pues no, y luego no sabía hacer mucho en el trabajo, entonces solamente estaba ahí con ellos, trabajaba, les ayudaba, pero pues también había cosas buenas porque estaba aprendiendo mucho, pero también estaba aprendiendo muchas cosas malas. Me acuerdo que si ellos iban a una fiesta y se ponían a tomar, yo también. Si ellos iban y hacían algo, ahí iba yo también. Recuerdo que en ese tiempo
empecé a sentir como la necesidad de querer ser feliz. Y quería hacer lo que ellos hacían, porque yo decía, es que ellos son felices y yo quiero ser así. Yeah. Y pues toda la gente, yo conocía mucha gente que tomaba y que hacía todo esto y siempre se veía como felices. Y yo decía, es que yo quiero eso. Sí. Y entonces, así pasé mucho tiempo hasta que me di cuenta de que no, realmente no ganaba nada, no me sentía bien. Sí. Y me acuerdo que mi hermano Leonel, una vez, él se pintó el cabello. Y yo le dije, hey, si tú te lo pintas, yo también. Y lo hicimos los dos. Ajá. Y no sé qué pasó, si se arrepintió o se sintió mal. Pero después de eso, él dijo, hey, quiero ir a la iglesia. Wow. Y igual le dije, ¿sabes qué? Si tú vas, yo voy contigo. Y un domingo, porque ya no íbamos, ya no sabíamos nada de la iglesia en ese entonces. Y un domingo se levantó, se bañó y me dijo, hey, vamos. Y yo también me alisté, fuimos a la iglesia. Me acuerdo que fuimos ahí a la primera de Tepehuanes. Wow. Me acuerdo que entramos, nos sentamos hasta atrás y nos estuvimos un ratito. No fue mucho tiempo, no tuvimos el servicio completo, pero ahí estuvimos, un Ajá. poquito. Y luego se salió él, me salí yo y nos fuimos. Y recuerdo que fue la primera vez que entré a esa iglesia. Wow. Y después de eso él se fue a trabajar a la sierra y allá pues se fue por mucho tiempo. No recuerdo cuántos meses fueron, pero fueron como 5 o 6 meses en el que no lo vi. Y durante todo ese tiempo me acuerdo que yo también pues seguí en lo mismo. Seguí con mi hermano mayor a donde iba, ahí estaba yo. Y recuerdo que con uno de mis primos, él salía mucho a tomar y se drogaba y todo eso, y yo pues me quedé con él. Y hubo un tiempo en el que nos fuimos a vivir solos es la casa de mis abuelos, pero es como un espacio aparte. Son 3 cuartos y ahí estábamos nosotros, en esos 3 cuartos. Ajá. Recuerdo que ahí estábamos y todas las noches él siempre salía a tomar, siempre salía a hacer algo. Y yo empecé también a querer hacer lo mismo. Y me acuerdo que empecé a tomar y no sé, nunca me gustó el alcohol. Sí tomaba, pero no me sentía especial. O sea, que yo dijera, hey, quiero tomar, o se me antojó, ¿no? No, ¿verdad? Nada más cuando estaba con alguien más, entonces sí. No, y te entiendo porque yo igual, yo en mi testimonio hablo de que yo tomaba y todo, y la verdad es que nunca me gustó el sabor. La verdad no entiendo cómo es que la gente puede decir se me antoja. Sí. No entiendo porque tiene un sabor feo. Es un sabor, no es un sabor agradable que digamos. No entiendo sí. cómo es la gente que dice se me antoja una fría. Sí. No entiendo la verdad, pero pues otra cosa que me gustó que dijiste es porque es similar, lo mismo conmigo, que tú buscabas una felicidad, tú buscabas hacer algo para llenar eso en tu corazón, que llegó al punto que tu hermano dijo, me voy a pintar el pelo. Tú dijiste, si tú lo haces, yo lo hago. Porque ya no sabías. Y lo quiero enfatizar porque mucha gente está buscando eso. Sí. Mucha gente busca esa llenadura en su corazón. Y lamentablemente en el mundo no hay nada. El mundo no tiene nada que ofrecer. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Y tú lo sabes, yo lo sé. Y me gusta que dijiste eso, que tú buscabas ser feliz. Sí. Y pues, gloria a Dios, te diste cuenta que nada de eso. Sí, de hecho mi texto favorito, o sea, el que más me gustó cuando lo leí, es Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. De hecho es por eso, por eso me encanta, porque así fue conmigo. Y bueno, me acuerdo que después de que él se fue, pasó mucho tiempo y yo seguí en lo mismo. Y recuerdo que empecé a probar la marihuana, empecé a fumar. Y al principio me gustaba porque salía de trabajar y para dormir me ayudaba. Ajá. Y me acuerdo que viví muchas experiencias que a veces me gustaban y a veces no. Experiencias buenas y también malas. Sí. Aunque, bueno, la verdad no
nada de eso fue bueno, pero eran experiencias que me daban calma Sí, sí, y otras que no. Sí. Y entonces empecé a vivir eso, así. Y recuerdo que cuando él regresó, después de un tiempo, pues le había ido bien, tenía dinero. Y él empezó a salir mucho de fiesta. Y en ese tiempo yo no salía con él. Pero él empezó a salir mucho de fiesta y lo veíamos muy poco en la casa, muy poco en... Recuerdo que mi mamá se vino de Durango y se fue ahí a Tepehuanes. Ajá. Y no lo veíamos. De hecho, mi hermano, el mayor, mi hermano Ibrahim, se enojó una vez con él por eso, porque nunca estaba en casa, porque no, mi mamá no lo veía y ya se iba a ir ella a Durango otra vez y no lo había visto y él nunca estaba. Por andar en fiestas. Sí. Ajá. Y me acuerdo que, pues, él solamente pensaba en eso, solamente quería eso. Hasta que ya un día se pelearon, ya no se hablaban. Y así pasó un rato. Hasta que ya un día nos pusimos a tomar ahí en el taller donde trabajábamos. Uh-huh. Estábamos yo, uno de mis primos y mi hermano. Estábamos tomando y después fue uno de mis primos por una botella a la casa. Ajá. Y ya no lo dejaron, le dijeron, hey, no, ya no te la lleves, aquí quédate. Y entonces no se la llevó, pero se fue al taller. Y después me mandaron a mí, fui yo y igual. Y al último fue mi hermano. Y bueno, ahí se volvieron a pelear un rato. Y ya hasta que empezaron a hablar, en el mismo problema empezaron a hablar y como que todo se arregló en esa noche. Ajá. Me acuerdo que ya empezaron a querer hacer algo. Tenían planes de empezar otro negocio, de hacer algo juntos. Uh-huh. Y me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue que empezamos a jugar fútbol. Hicieron un equipo en el que estaba pues mi primo, mi hermano Leonel, yo y a veces jugó mi hermano Ibrahim con nosotros. Ajá. Y me acuerdo de una noche en la que jugamos los tres juntos, o sea, mis dos hermanos y yo, y fue la única vez en mi vida en la que estuvimos en un equipo jugando. Conviviendo. Sí, porque hubo otras veces, pero fue diferente, ¿no? Y esa noche la recuerdo muy bien. Me acuerdo que pues estábamos ahí y yo salí bien feliz porque mi hermano me regaló un uniforme, yo no tenía. Mi hermano Leonel me regaló el uniforme y mi hermano Ibrahim, él me dio los tenis para jugar. Wow. Y entonces pues yo me sentía especial, me sentía como un niño con muchos regalos. Sentiste de una manera como ese amor como de un padre, de una forma, Ajá. me imagino, ¿verdad? Sí, Todo lo que en tu niñez no recibiste, en ese momento lo recibiste, ¿verdad? sí. Me imagino que sentiste muy bien. Wow, la verdad, muy impactante eso, porque me puedo imaginar, puedo sentir, Ujú. puedo lograr entender cómo sufriste de niño, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Falta de padre, falta de familia, porque no había esa comunión familiar, No. pero wow, la verdad, Sí, y es que muy impactante eso. sí, siempre era así de que cuando había un problema, pues me lo guardaba, porque no sentía que alguien me ayudara. Y recuerdo que esa vez me sentía muy feliz porque sentía como, yo veía a mis hermanos y decía, tengo mi familia completa, Yeah. o sea, Wow. y era hermoso. Hasta que después de eso, una noche, estábamos comiendo y mi hermano Ibrahim se fue a dormir y mi hermano y mi primo estaban ahí, yo también, estábamos platicando, estábamos comiendo y mi hermano le dice, hey, vamos allá a tomar, vamos a hacer algo esta noche. Y se levantan los dos y se van y yo me quedé comiendo. Y recuerdo que terminé de comer y fui y yo lavé los trastes esa noche. Y después me fui a dormir, pero esa noche no podía dormir. Me sentía, no tenía ganas simplemente. Ujú. Y no lo tomé como algo, como señal o como algo especial porque siempre batallaba para dormir. Ajá. Y esa noche me acuerdo que batallé y es algo irónico porque yo decía, hey, yo no creo en Dios, hey, yo no quiero en Dios, pero cuando no podía dormir, cerraba mis ojos y ¿por qué no me dejas dormir? O sea, le decía, Señor, ¿por qué no puedo dormir? Ajá. Y le decía, ayúdame, déjame dormir.
Entonces era como que sí creía, pero a la vez no, Sí, sí, sí. como que lo negaba. Yo creo, no negar, pero de una manera, y esto lo quiero explicar para el público, porque no es de que lo negaras, simplemente que de una manera no lo conocías. Ajá. Era falta de conocimiento, porque dice la palabra de Dios que los que son ingenuos tienen todavía esa chance, eso de tener el perdón de Dios. Los que Sí. somos ingenuos, tú en ese caso eras un poco ingenuo porque no conocías muy bien de la palabra de Dios, ni lo que es Dios, todo eso. Y lo quiero enfatizar para el público porque hay gente que tal vez diga eso, like, no creo en Dios porque yo he sufrido. Tú Sí. sufriste a la edad de 5 años con tu hermana. Ajá, y No tenías, empezó. no tenías tu madre, no tenías tu madre, tu mamá no la tenías, tu familia estaba un poco abierta y falleció tu hermana. Desde la edad de los 5 años tú tienes depresión, dolor Sí. y tú clamabas a Dios, no tenías enseñanzas de Él, no habló Dios en ese momento y pues que Dios te perdonó, porque en ese momento pues tú decías, no creo en Él o lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero era nomás eso, y lo quiero enfatizar para el público porque Dios nos ama, tú lo sabes, Dios nos ama. Es un amor que no entendemos, la gente que no sabe de Dios no entiende, pero Sí. es un amor grande. Dios nos ama tanto que no importa nuestro pasado, Él nos perdona, Él nos acepta con los brazos abiertos, nos abraza y nos da de su amor y nos cambia, nos transforma ese encuentro con Él. Pero quiero enfatizar al público eso, de que tú fuiste lastimado demasiado Ajá. en tu niñez, pero aún así hablabas con Dios. Sí. Y bueno, recuerdo que algo importante es que he conocido mucha gente que no quiere creer en Dios porque no ven algo sobrenatural, no ven algo Ajá. especial. Y yo recuerdo que cuando era niño eso quería, o sea, yo quería ver literalmente a Dios Ajá, ahí, yeah, yo yeah. quería ver su mano. Y a veces eso no pasa porque Dios tiene su manera, Dios siempre Sí, tiene un plan amén. de cómo hacer las cosas. Amén. Y recuerdo que conmigo así fue, hasta que yo siento que Dios nunca se manifestó en mi vida porque Él tenía el momento perfecto en lo que lo iba a hacer. Sí, amén. Y bueno, y recuerdo que esa noche, cuando no podía dormir, ahí estuve hasta que me dormí. Y me acuerdo que nos levantábamos siempre a las 9 de la mañana, bueno, a las 8 para entrar a las 9 a trabajar allá. Ajá. Y a las 7 entró mi hermano Ibrahim al cuarto. Y yo escuché sus pasos y agarré el teléfono, lo vi y dije, son las 7, es muy temprano. Y él fue y me quiso levantar y yo no le hice caso, dije, no, es muy temprano todavía. Hasta que escuché que caminaba, solamente caminaba de un lado a otro. Y me habló por mi nombre, me dice, Armando. Entonces volteé y le digo, ¿qué pasó? Y él me dice, solamente me ve y me dice, mataron a Leo. Y yo me quedé así como, ¿qué? No hice nada, solamente me quedé ahí paralizado en ese momento. Y me acuerdo que él se fue, solamente me dijo eso y se fue. Entonces yo me levanto, me puse los zapatos, me cambié rápido y me fui atrás de él. Nos subimos a la camioneta y vamos al lugar donde supuestamente estaba él. Llegamos a ese lugar que era casi enfrente de la casa de mis abuelos. Estaba un poquito más lejos, pero ahí era muy cerca. Y me acuerdo que llegamos, nos bajamos y vimos una lona de color azul, me acuerdo bien, que estaba a mitad de la carretera ahí. Y pues yo solamente vi la lona y dije, bueno, hasta que no lo vea no lo creo. Y ahí estuve. Recuerdo que ahí nos detuvieron, no nos dejaron acercarnos, porque pues así es. Y mi hermano Ibrahim ya se acercó él, lo dejaron que se acercara para reconocerlo. Y me acuerdo que vi cuando quitaron la lona, la quitaron y desde lejos lo vi y dije, sí, es él. Me acuerdo bien que lo vi como si estuviera dormido ahí. Me acuerdo de su ropa, me acuerdo de todo, me acuerdo cómo lo vi en ese momento. Y en cuanto lo vi y me di la vuelta, y cuando vi para atrás como que sentí que todo cambió.
O sea, esa felicidad que un momento tuve donde lo tenía todo, ahí se acabó. Y pues fue difícil porque nunca había sentido eso de que lo tenía todo y de repente de un día para otro otra vez todo se acaba, todo se va. Y yo no sabía qué hacer. Recuerdo que después de eso me empezaron a dar ataques de pánico, me dio ansiedad y era algo muy muy fuerte. En las noches no podía dormir. No sé si hay alguien que tenga ansiedad y entiendan eso de que no puedes dormir porque te da el miedo de que se te va a parar el corazón, de que te vas a morir, algo va a pasar. Siempre estás ahí como que con ese miedo de que algo va a pasar. Y yo no podía dormir, yo no podía hacer nada porque tenía ese miedo. Estuve como una semana acostado en mi cama porque no podía levantarme. No podía hacer nada, no podía. Me acuerdo que cuando intenté salir, salí a la tienda, porque allá en México pues está la casa y unas 2, 3 casas y está la tienda. Salí, caminé. Cuando iba de regreso, prendieron una camioneta y ya es que le dieron con la llave y se escuchó el motor y yo me asusté y sentí un miedo fuerte y pues me sentía muy muy mal. Muy mal. Recuerdo que en las noches, en las madrugadas, me despertaba y estaba temblando. O sea, todo mi cuerpo no lo podía controlar, eran mis nervios que temblaba y temblaba y no podía. No me podía controlar, no me podía calmar. Wow. Y eso, pues, eso era difícil, pero lo más difícil era que sentía que ya nada tenía sentido. Me acuerdo que ni siquiera quería vivir en ese momento porque veía el cielo y me sentía triste y quería llorar y quería gritar y quería hacer de todo, pero no podía. Quería encontrar la forma de salir, pero no podía. Me acuerdo que pensaba en buscar ayuda y decía, ay, con un doctor, ay, con un psicólogo, pero pues no les tenía fe, decía, no me va a servir de nada, ellos Sí. no pueden con esto. Sí, sí, sí. Y, Me, ajá, me acuerdo yo que como a la edad de 8 años, 9 años, porque hablaste de si hay alguien alguien de que conozca de la ansiedad. Yo conocí de la ansiedad ajá. como a la edad de los 8 9 años. ¿Sí? Yo no sabía por qué. Me acuerdo que yo en la noche me acostaba para dormir y ya yo me quedaba como listo para dormir. Cerraba mis ojos, me quedaba callado, me acomodaba y sí. Ajá. Y ves que estás ese silencio profundo, que hay Ujú. gente que dice que el silencio es lo más fuerte. Sí. En inglés se dicen silence is like the loudest o algo así dicen, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo escuchaba ese silencio como estaba bien profundo, like, bien fuerte Ajá. y en ese momento yo comenzaba a pensar en la muerte. Like, ¿a dónde voy a ir después de esto? ¿Qué tal que cierro mis ojos y no me despierto? Ajá, Y sí. mi corazón comenzaba a acelerar y yo hacía para hacer ruido. Sí. O yo movía algo para hacer ruido porque ese silencio era tan feo Ujú. que me paniqueaba. Y hasta el día de hoy entiendo que son los ataques de ansiedad. Sí. Y yo digo, guay, like, ¿por qué pasé eso a la edad de 8 o 9 años? Pero, wow, like, es algo muy fuerte eso. Ujú. Pero para público, quiero que ellos entiendan que tú una noche hablabas con Dios. Sí. La gente puede decir, esas pláticas con Dios no son nada, son en vano. Dios no las oye, no está pasando nada, pero todas esas pláticas y de la manera que obra el enemigo, tanto como Dios, tanto como el enemigo, y pues lamentablemente la muerte de tu hermano, pero wow, like, eso es algo que me impacta mucho a mí, porque estabas muy joven. ¿Qué edad tenías? Sí, tenía, pues fue casi en ese mismo año, tenía que 14, 15, más o menos. 14 años, wow. La verdad me impacta mucho porque no puedo imaginar. Ujú. Me quedo, la verdad, sorprendido porque yo a veces digo, o yo oigo historias de gente aquí que pasan cosas, ¿verdad? O tuvieron una vida un poco difícil, pero oigo tu historia que me quedo, like, yo de qué me puedo quejar.
Yo de Sí. qué puedo reprocharle a Dios. No he sufrido, gracias a Dios. Cuando yo pienso, ya sufrí, no he sufrido. Y te felicito, la verdad, y Dios te bendiga, porque la verdad tu historia, hasta ahorita me quedo yo con la boca abierta, la verdad, porque no me puedo imaginar, la verdad, Sí. de 5 años, 5 años tenías cuando ya estabas teniendo todos estos ataques del enemigo, Sí. depresión, tristeza, todo lo que pasaste, la verdad, que es algo muy fuerte, y para el público entiendan que Dios todo lo puede. Él ha cambiado su vida, Él está Sí, aquí, y es algo que Dios todo lo puede, y eso tiene que ser de gran motivación para ustedes, de que hablen con Dios, estén pasando lo que estén pasando, sigan, tengan fe hablando con Dios, y Él todo lo puede. Él puede cambiar cualquier situación, y como dijo mi hermano, él nunca tuvo un encuentro con Dios sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía su momento perfecto. Y igual yo le pedí algo sobrenatural al Señor. Conmigo aconteció, pero para toda la gente es diferente. Sí, Dios tiene un plan. obra con cada uno de nosotros diferente. No todos somos es lo mismo. No, para toda la gente nunca va a ser lo mismo, pero los motivo a que, como mi hermano, sigan buscando de Dios, porque Él todo lo puede. La verdad, su testimonio hasta ahorita me está impactando mucho a mí. Wow, pero pues sigue, hermano, disculpa que Sí. te interrumpí, pero No pasa nada. es que quiero enfatizar, Ujú. es lo único, la gente tiene que saber, la grandeza de Dios, tienen que entender que tú has sufrido. Dios permitió que Sí. sufrieras porque Él tiene un plan para ti, y que entiendan que ellos no son los únicos que están pasando algo. Ajá. Todos pasamos algo. Todos tenemos Todos algo. tenemos una historia, todos tenemos un testimonio, y la gente por eso lo quiero enfatizar. En los otros testimonios, en los otros episodios que he hecho, Ajá. no enfatizo tanto, son testimonios fuertes, pero el día de hoy tu historia me impacta mucho, y quiero enfatizar lo que tú has pasado, que la gente en verdad capte eso y entiendan. Wow, Sí, gloria a Dios. yo sé que pues no ha sido nada fácil, pero pues siempre he pensado que Dios está ahí. Aunque desde niño siempre he dicho, siempre he creído que Dios está ahí, aunque a veces no quería reconocerlo, lo negaba, yo siempre pensé que Dios estaba ahí. Yeah. Y sí, recuerdo que pues pasó todo eso, perdí 2 de mis hermanos, mi familia todo ese tiempo estuvo destruida, todos alejados, siempre había problemas. Recuerdo que algo que no dije, porque lo haría muy largo, es que a mi hermano Leonel, en mi familia lo trataban muy mal, por lo mismo de que él usaba drogas y todo eso. La familia siempre estaba peleando con él, y sobre todo a nuestra familia, lo que es mi mamá y mis hermanos, nunca nos tomaban como parte de la familia, siempre nos hacían a un lado, siempre como que ellos estaban bien y nosotros no, como que siempre nos apartaban. Wow. Y eso fue difícil porque pues un niño que no tiene su familia, aparte de mi mamá, y eso lo hacía más difícil. Y aunque siempre estuvimos cerca, desde niño conocí a mis tíos, a mis tías, no, pues de todas formas no era igual, yo sabía esos problemas que había ahí. Yeah. Y pues sí, recuerdo que después de que pasó eso, de la ansiedad de mi hermano, yo me sentía muy mal y no sabía qué hacer, no sabía de verdad. Y me acordé de un hermano de la iglesia, de la primera de Tepehuanes, que yo tenía ahí, que conocía porque trabajaba con nosotros en aquel entonces. Y le mandé mensaje, le dije, oye, ¿a cuál iglesia vas? Y ella me dijo, no, pues a la primera de Tepehuanes. Le digo, ok, ¿a qué horas tienen servicio? Quiero ir. Y ya él me dio los horarios, y me acuerdo que fue un martes, y el día siguiente, el miércoles, a las 7 de la tarde había servicio. Uh-huh. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir.
yo no sé si voy a encontrar algo, yo no sé qué hay ahí, pero yo quiero ir. Wow. Y me acuerdo que mi mamá me decía, no, vamos a la segunda iglesia, estamos cerquitas. Y yo le decía, no, yo quiero ir a la primera. Y ella me decía, no, mejor a la segunda, yo conozco gente acá. Y yo le decía, no, yo quiero ir a la primera. Y me decía, ¿por qué? Digo, no sé, pero quiero ir allá. Y bueno, así fue hasta que al día siguiente fuimos. Y, y sí, pues mi mamá, en cuanto llegamos, habló con un hermano. El hermano, pues estuvimos ahí en el servicio. Y ya cuando se estaba terminando, me pasan al frente. Y oró el pastor por mí, oraron por mí. Y me acuerdo que en esa oración yo le dije, Señor, yo hace mucho tiempo que no te busco, que ni siquiera quiero creer en ti. Pero si tú de verdad estás aquí, quiero que me lo demuestres. No te voy a pedir algo sobrenatural, pero sí quiero verte, quiero sentirte, quiero saber que de verdad estás aquí. Y le dije, si de veras estás aquí, lo único que te pido es que me quites esta ansiedad, que sanes esto de mí y que te quedes conmigo, que te quedes siempre. Le dije, si tú haces eso, el resto de mi vida es tuyo. Todo lo que siga es para ti. Y me acuerdo que terminé esa oración, ya cuando íbamos saliendo de la iglesia, iba caminando yo y recuerdo que me tocan el hombro. Y entonces yo volteé y vi un joven, un poco más chaparro que yo, moreno, y me dice, se presenta, me dice, oye, soy Adair. Yo soy joven de esta iglesia y el día de mañana tenemos un servicio de jóvenes y quiero invitarte. Me dijo, es a las 7 de la tarde, si gustas venir, aquí te esperamos. Y entonces, al día siguiente, estaba trabajando cuando vi el reloj y dije, las 6:30. Y entonces corrí y le dije a mi hermano, llévame a la iglesia. Entonces, ni siquiera me bañé ese día, pero yo quería estar ahí. Me acuerdo que corrí, me cambié y me fui con ellos. Llegué tarde, pero llegué. Y ahí me acuerdo que estaba incómodo porque hacía mucho que no estaba en la iglesia. Sí. Y también por la ansiedad, yo estaba desesperado ahí, no sabía qué hacer. Y pues bueno, ese día se terminó ahí el servicio, la célula de jóvenes, y salimos a cenar a la calle. Y yo pues con mi ansiedad no podía, no me concentraba en nada, solamente tenía miedo, me sentía así todo el tiempo. Y me acuerdo que ahí estaba con ellos y llegó una joven, que se llama Suri, de ahí de esa iglesia que conocía a mi hermano. Ella lo invitaba y ella estaba con él. Y me acuerdo que llegó y lo primero que dice es eso, oigan, que mataron a Leo. Y yo la volteé a ver y dije, pues es mi hermano. Y ya todos dijeron, sí, él es su hermano. Y ahí la conocí a ella y conocí a los jóvenes de la iglesia. Y me acuerdo que así empecé. A partir de ahí, a los domingos siempre iba, a los miércoles siempre iba, a la célula de jóvenes siempre estaba, a las oraciones siempre, porque yo quería encontrar de verdad a Dios. Y recuerdo que pasó mucho tiempo, pero yo no sentía de verdad, no sentía nada. Me acuerdo que yo empecé a pensar que estaba perdiendo el tiempo ahí, pero nunca me alejé por eso, por los jóvenes de la iglesia, porque ahí tenía compañía, tenía como amigos, porque sí. en ese tiempo pues, sentía que no tenía nada. Sí. Y tener amigos pues era algo especial. Sí. Y me acuerdo que pues ahí seguí con ellos y de repente ellos platicaban conmigo y yo platicaba con ellos, ganamos confianza y nos empezó a ayudar mucho, sobre todo a mí. Recuerdo que empecé a ir solo a la iglesia. Mi mamá me acompañó 1 o 2 veces y después de ahí yo ya iba solo. Desde ahí caminando como fuera, pero yo iba a la iglesia. Wow. Y me acuerdo que empecé a ir así. Y un día estaba con mis amigos y llegó el momento en que un joven que se llamaba Luis de Las Vegas, él se tenía que regresar. Nosotros lo conocimos ese verano ahí. Era en la iglesia. Ajá, era en julio. Wow. Y él se tenía que regresar para acá. Y esa noche pues estuvimos ahí con él, lo despedimos y él ya se iba a venir. Y yo me fui a la casa.
cuando llegué a la casa me sentía desesperado otra vez, empecé a sentir esa ansiedad, pero muy muy fuerte, sentí un ataque que no sabía controlar. Y recuerdo que le puse mensaje a mi amigo Adair, pero no le dije que me sentía mal, solamente le puse mensaje de que, oye, ya no me contestó. Y luego le puse mensaje a Suri, porque a ellos dos eran los que más confianza le tenía, porque ellos eran los que platicaban conmigo. Ajá. Y le puse mensaje a ella y ella me dice, oye, cálmate, tú sabes qué hacer, ponte a orar. Y yo decía, en ese momento decía, es que otra vez orar. Ya oré mucho y no sirve de nada. Hasta que dije, bueno, pero pues no tengo otra opción, sí, lo voy a hacer. Me acuerdo que me metí al cuarto, cerré la puerta, puse alabanzas en el teléfono, me puse de rodillas y esa noche fue diferente. Recuerdo que estaba ahí de rodillas y empecé a llorar de la nada. Empecé a llorar y me acuerdo que lo único que dije fue, ya no puedo. Estaba ahí como que orando, como que sí, como que no. Y llegó el momento en el que recuerdo que le dije, Señor, ya no puedo. Y en ese momento empecé a llorar demasiado y empecé a decirle a Dios todo lo que sentía, todo lo que tenía. Me acuerdo que le decía, pues me siento mal, me siento solo, todo se me acabó, ya no tengo nada. Y estaba ahí llorando y llorando. Después de un rato empecé a sentir como que alguien me abrazaba esa noche y pues eso lo cambió, esa tristeza por una emoción más fuerte, en la que ya no me sentía triste, me sentía feliz, pero no podía parar de llorar. Yo estaba ahí y lloraba y sentía que alguien me abrazaba. Y me acuerdo que esa noche fue cuando todo cambió, todo. Fue hermoso y desde entonces me di cuenta de que cuando tú oras, pero no eres sincero, no sirve. Cuando oras solamente cierras tus ojos y dices lo primero que te pasa por la mente, no sirve. Entendí que para orar, para hablar con Dios, tienes que ser sincero, hablar del corazón. Y no fue hasta que yo hablé de verdad de lo que sentía con Él, que sentí que Él me escuchó. Y esa noche sentí el abrazo que nadie me había dado en toda mi vida. Y a partir de ahí me acuerdo que el día siguiente todo era diferente. Me levanté y sentía que el sol brillaba más, sentía que todo tenía más colores y me sentí emocionado. Wow. Y a partir de ahí dije, yo no quiero perder esto, yo quiero seguir así toda mi vida. Y desde ahí me doy cuenta de que no le entregué a mi vida a Dios porque me sanara, sino porque lo que encontré ahí en Él era más grande de lo que me imaginaba. Era algo especial, era algo hermoso. Y a partir de ahí empecé a buscarlo, empecé a orar, empecé a ayunar. Y cada vez me gustaba más porque sentir a Dios es algo que no vas a sentir en ningún lugar. Amén. Es algo que te llena completamente, no importa lo que pase, sabes que estás tranquilo, estás feliz. Y fue como que encontré lo que siempre había buscado. Y ahí cambió mi vida. Desde ahí todo fue diferente. Me acuerdo que seguí en la iglesia y en octubre hicieron una actividad a los jóvenes donde vino un hermano no sé de dónde, no recuerdo bien de dónde, pero creo que aquí ha venido el hermano Eli Gallegos. Oh, sí. Recuerdo que fueron ahí a la iglesia, hicieron una actividad, iba un hermano con él de su misma iglesia. Ajá. Hicieron la actividad y fue el sábado. Uno morenito. No recuerdo. Porque vino también aquí. Sí, creo que iba con él. Vino el hermano de Eli Gallegos y con su compañero, a uno más morenito, así como de mi piel, más bien. Sí. Sí. Sí, recuerdo que hicieron esa actividad y al día siguiente, el domingo, estuvieron también ahí con nosotros en la iglesia. Wow. Y yo estaba orando y no recuerdo qué le decía a Dios en ese momento, pero sí recuerdo que se me acercó y me tocó en el pecho y me dijo, me empezó a hablar al oído
y me dijo, yo veo que Dios tiene algo especial para ti, yo veo que Dios te llamó, que Dios te eligió. Y yo pues estaba llorando ahí. Y recuerdo bien que lo último que me dijo fue, ya no esperes más. Ahora es el momento de que tomes la decisión que tienes que tomar. Y pues yo sabía qué decisión. Me acuerdo que eso fue en octubre, en los primeros. Y no fue hasta el 31 de octubre que yo dije, ¿sabes qué? Me bautizo. El domingo me entrego al Señor. Me acuerdo que yo estaba indeciso, no sabía qué fecha escoger. Ajá. Y un sábado en la noche, eran como las 9 de la noche, donde sin decirle a nadie, ni mi mamá, a nadie, solamente agarré el teléfono y le dije, pastor, me bautizo mañana. Y el pastor me dijo, si se quiere bautizar, véngase antes del servicio para platicar con usted. Y le dije, sí, ahí voy a estar. Ya después le dije a mi mamá, le dije a todos. Y me fui en la mañana, y el pastor habló conmigo, oró por mí, y ese día me entregué al Señor el 31 de octubre, creo que del 2021, y me acuerdo en ese día, estaba muy nervioso porque estábamos nosotros al frente. Ajá. Y volteaba para atrás y veía el templo lleno, o sea, todas las sillas estaban ocupadas y afuera de las puertas había gente todavía. Wow. Y yo estaba nervioso, pero pues emocionado. Y me acuerdo que cuando me bautizó y entré en el agua sentí algo hermoso otra vez, sentí como otra vez ese abrazo, ya no quería salir del agua. Y así fue, me bauticé y empecé a seguir a Dios, empecé a servir en la iglesia. Me acuerdo que empecé a participar en los cultos. De repente me decía el pastor, hey, pida la ofrenda, o sea, hoy en el servicio usted va a ser el encargado de esto. Y ahí iba yo, y nervioso y sin saber nada, pero ahí estaba. Obediente, gloria a Dios. Ya después de eso, pues tomamos lo que es el Instituto Bíblico. Empezamos a estudiar. El pastor de allá, el hermano Marcelino Corral, que si llega a ver esto, que Dios lo bendiga por todo lo que me apoyó. Fue de mucha ayuda para mí. Sobre todo por eso, porque había veces en las que yo no quería. Era joven, no era rebelde, pero había veces en las que simplemente ya no quería hacer las cosas, y él me animaba, y eso siempre me ayudó. Sí, y sobre todo en el instituto, que él fue el que me dijo, hey, yo quiero que usted lo tome. O sea, él no me dijo, hey, va a haber esto, si quiere entrar, entre. No, él me dijo, yo quiero que usted lo tome porque Dios tiene algo para usted. Wow. Y entonces fue que lo tomamos y empezamos ahí a servir. Y ya llegó el momento en el que el pastor me dijo, hey, va a predicar. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, el miércoles, en el servicio del miércoles usted va a predicar. Wow. Y yo me emocioné y no sabía qué hacer, y pues con lo que tenía preparé una predicación y la di. Y no puedo decir que fue la mejor, pero fue mi primera vez y fue especial. Sí, claro que sí. Y pues sí, de esas cosas, desde ahí entendí que desde el momento en que recibí al Señor, todo ha ido para arriba. Wow. Todo ha ido mejorando. Amén. Primero fue ahí en la iglesia, y ya poco a poco, pues bueno, siempre hemos tenido ataques, siempre va a haber ataques. Sí. Pero con Dios todo es posible. Amén. Y recuerdo bien que empezamos a servir así, y era ujier, me encantaba ser ujier. Me acuerdo que los días que no me tocaba, si no había nadie en la puerta, llegaba yo y me paraba. Y llegaba ahí y a recibir a los hermanos ahí, porque siempre me gustó. Es que cuando Dios te toca, tú tienes un corazón dispuesto a servir. Sí. Tú lo haces con amor, porque el amor de Dios es incomparable. Ajá. El amor de Dios es tan grande que con el simple hecho, cuando nos toca, nos llena de ese Espíritu Santo, se transmite naturalmente. Sí. Se transmite ese gran amor que Dios nos da. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes ver a tu hermano que está mal y no querer ayudarlo? Eso no es conocer el amor de Dios. Sí.
conocer el amor de Dios, tú quieres ayudar a toda la gente. Es algo que no se puede explicar. Tú quieres rescatar a todo el mundo si se pudiera. Sí, quieres que todo el mundo entienda lo que tú sientes. Sí, wow. Sí, y recuerdo que pues pasé muchas cosas muy bonitas en la iglesia. Y recuerdo en especial que me tocó conocer un joven que cumplía años el mismo día que yo. Wow. Me acuerdo que estábamos platicando. Yo me sentía, un día después de la célula me sentía mal, todavía sentía esa ansiedad. Y estaba ahí como desesperado, estaba ahí afuera. Y llega él y empezó a hablar conmigo y ya me empezó a preguntar cosas. Y, oye, ¿cuándo cumples años? Le digo, el 7 de abril. Y me dice, ¿en serio? Yo también. Y desde ahí nos volvimos muy cercanos. Recuerdo de Gerardo, mi hermano Gerardo. Y desde ahí fue como que sentí que en esa iglesia no tenía solamente hermanos de fe, sino que tenía una familia completa ahí. Amén. Y pues así fue mi vida. Y poco a poco fui creciendo, espiritualmente fui creciendo, fui avanzando. Y tuve ataques, me acuerdo de muchas cosas. Y recuerdo que desde que me bauticé fue cuando empecé a aprender a manejar y a hacer todo eso. O sea, mi vida se volvió más emocionante, todo era mejor. Sí. Y recuerdo que pues hay cosas buenas pero también malas. Me acuerdo que un día estábamos orando en las madrugadas y sucedió que había una actividad en Mazatlán, Sinaloa, y casi todos los que iban a orar en las madrugadas se fueron. Yo iba de 4 a 5 de la mañana y me tocó llegar una vez y no había nadie. Y las sillas estaban todo acomodado, como que nadie había orado. Ajá. Y llegué yo y empecé a orar y empecé a sentir miedo. Pero no era ansiedad, era un miedo diferente. Empecé a sentir miedo. Y recuerdo que no podía. Sentí algo muy, muy fuerte. Terminé de orar y me fui a la casa. Y durante el camino sentía ese miedo y todo el día tuve ese miedo. Al día siguiente que fui a orar, tenía ese miedo y estaba llorando solo en la madrugada a las 4 de la mañana y empecé a sentir como que alguien me veía de una ventana y me decía, te espero afuera. Y yo sentía miedo y me acuerdo que estaba llorando y le decía, Señor, no lo permitas, cuídame. ¿Oíste o como que en tu espíritu lo sabías? Ajá. Wow. Porque no lo escuchaba, pero en tu espíritu entendías, porque sí. en el espíritu no entiende. Sí. Esos acontecimientos. Ajá. Ajá, y luego, hermano. Y me decía, bueno, te espero afuera. Y yo le dije, Señor, no importa si se llegan las 6, las 7, las 8 de la mañana, pero yo no me voy de este templo hasta que llegue otro hermano. Cuando llegue otro hermano, quiero tomarlo como señal de que tú me vas a cuidar allá afuera. Y me acuerdo que terminándose la hora, a las 5 de la mañana, entró un hermano. Y ya dije, yo fue como que respiré y dije, ay, ya. Y entonces ya salí y me fui tranquilo. Me acuerdo que se me quitó el miedo y me fui tranquilo. Y poco tiempo después, después de trabajar, fue como a la semana siguiente. Me acuerdo que iba con Adair, con ese joven, iba del trabajo. Llegamos a la iglesia y la oración era los viernes. Me acuerdo que llegamos a la iglesia, íbamos en la moto y él me dice, hey, vamos a orar. Y le digo yo, no, vengo de trabajar, tengo que bañarme. Y él me decía, no, quédate, tienes que orar. Y yo le decía, es que así no puedo, no voy a entrar así. Me dijo, bueno, entonces pues llévate la moto. Yo estaba aprendiendo a manejar, todavía no manejaba bien. Y me dijo, llévate la moto y te bañas y regresas y te vienes a orar. Y le dije yo, bueno, está bien. Y me acuerdo que él solo me puso el casco. Y entonces ya me fui yo en la moto. Y un poquito más adelante, me acuerdo que revisé los espejos y no venía nadie. Y entonces yo iba a cambiarme de carril. Y cuando iba cambiando, de repente escuché una camioneta y me sorprendí, volteé hacia mi lado izquierdo y en cuanto volteé vi la camioneta. O sea, venía muy recio. Y lo único que vi fue la camioneta así de frente y que me golpeó. Me acuerdo que sí estuvo fuerte porque la camioneta me golpeó
y todavía siguió bastante hacia adelante hasta que pudo frenarse, porque no pudo. O sea, se frenó desde atrás, pero siguió mucho. Y me acuerdo que yo sí sentí que di muchas vueltas ahí en el piso y la moto también avanzó bastante. Recuerdo bien que pasó eso y yo terminé en el hospital. Estuve 15 días en el hospital y de mi pie izquierdo me operaron, me pusieron una placa que todavía la tengo, de hecho. Y así fue. Tiempo después ya pues pasó eso, me recuperé. Ay, recuerdo que el cumpleaños, cuando cumplí los 15, todavía no pasaba lo de mi hermano. Tenía 15 cuando pasó. Me acuerdo que fue uno de los cumpleaños más tristes de mi vida, porque cumplí años y mi mamá no estaba, mis hermanos no estaban. Estaba una de mis tías y uno de mis primos nada más, y mi abuelo. Y ellos pues me felicitaron, me dieron el abrazo, pero fue todo. O sea, todo el día solo, todo el día así. Yo me sentía mal por eso. Y recuerdo bien ese cumpleaños que uno de mis tíos me llevó un pastel, pero solamente estuvimos nosotros ahí y fue... O sea, aunque estuvieron ahí, yo me sentí solo, demasiado. Y el cumpleaños de cuando cumplí los 16, que fue cuando estaba en la iglesia, recuerdo que en la iglesia me hicieron un cumpleaños y con todos los jóvenes ahí, pues fue especial, fue algo hermoso. Después de la iglesia llegué a la casa y en la casa también tenía otro ahí. Y o sea, para mí fue el mejor, porque todo era diferente y me sentía especial. ¿Qué dijo, hermano? Con el de la iglesia fue suficiente, Sí. ¿verdad? Sí. Y bueno, ya tiempo después le platiqué a un hermano que fue ahí a la iglesia. Él pues predica así, le platiqué de eso y me dijo, ¿sabes qué? Y el pastor me lo había dicho. Cuando pasó eso, el pastor me lo había dicho y me dijo, ¿sabes qué? Ese accidente que tú tuviste era de muerte. O sea, yo sé que algo te iba a pasar a ti esa noche, pero fue gracias a que tú estabas orando, me dijo, a que Dios te respaldó, a que tú te refugiaste en este lugar, que sigues aquí. Dijo, porque si tú no estuvieras aquí ya no estarías. Si estás aquí es porque Dios tiene un plan para ti. O sea, y realmente fue como que, ¿qué pasó? Porque no entendía, o sea, uno no entiende esas cosas. Sí. Pero pues Dios tenía su plan. Y me acuerdo que mi pastor me lo dijo varias veces, me lo dijo muchas veces, me dijo, es que si eso pasó es porque Dios tiene algo para usted. Dios te cuidó, aunque pues lamentablemente te lastimaste tu pierna, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que se muere en accidentes así, lamentablemente. Sí. Yo tenía moto, de hecho. Sí. Apenas como hace como un año y medio por ahí. Ajá. Tenía una y también la vendí. Sí. Sí, porque son muy peligrosos. Sí, es mucho peligro. Pero pues gracias a Dios que todo estuvo bien. Sí, la verdad. Gloria a Dios. Sí, y pues ya después de eso fue... Pues ya seguí mi vida normal. Seguí sirviendo, seguí haciendo lo que podía ahí en la iglesia. Y me acuerdo que sí pasé... Bueno, siempre hemos pasado cosas y pruebas, pero Dios siempre está ahí. Amén. Sí. Y pues hasta este momento que esto también fue algo muy esperado. Fue como que un día estábamos en México viviendo a gusto y tranquilo y de repente de un día para otro nos dicen, hey, les llegó la carta, la oportunidad de irse allá de forma legal. Y fue como que ¿qué? Y luego no teníamos la manera, no teníamos el dinero para pagar los trámites, para hacer todo. Pero mi abuela tenía su rancho allá en la sierra que le dejaron sus papás. Ajá. Y cuando ella falleció, pues no dejó un sucesor. Y entonces eso se quedó como que repartido entre mis tíos. Y uno de mis tíos dijo, ¿sabes qué? Yo compro ese rancho exactamente en ese tiempo. Dijo, yo lo quiero todo, yo se los compro. Y entonces fue que con eso nosotros pudimos pagar todo eso, todo el proceso, y fue como que Dios tenía todo en su momento. O sea, Dios sabía cómo lo iba a hacer. Sí.
la gente puede decir, nada, es que el tío lo quería. Ajá. El tío que no, pero puede ser que Dios tocó el corazón, porque Sí. recientemente, hermano, escuché un sermón, una prédica, Ajá. y no me acuerdo muy bien cómo fue que se empezó a desarrollar ese sermón. La cosa es de que estaba hablando sobre la unción Ajá. buena y la unción mala, ¿verdad? Y aparte, el tema decía tener la unción, pero ser aprobado por Dios, Ajá. ante los ojos de Dios. Y me acuerdo que me quedé pensando en eso, tener la unción y ser aprobado por Dios. Y le pregunté a un hermano, el hermano Jorge, Oh, sí. y empezamos a hablar de ese tema. Dice, es que hermano, dice, Dios puede dar la unción, pero tú puedes tener la unción, pero estar en pecado, estar fallando a los ojos de Dios. Dice, Dios en la Biblia le da la unción a ciertas personas en la Biblia, pero no llegan al cielo. Me dio el ejemplo ¿Será el rey Saúl? no, pues tal vez, tú Sí. sabes igual más que yo. El de Egipto, ¿cómo se llama? De Egipto. El rey de Egipto, Faraón, Ajá. Faraón. Faraón. Que Dios le dio la unción para endurecer el corazón, para hacer Sí. su pueblo de Jerusalén batallar. Entonces, la gente, quiero que entiendan que Dios toca corazones, aunque la gente no esté creyendo en Él. Si yo y mi hermano vamos a la calle y Dios quiere tocar el corazón de una persona cualquiera que diga, oh, les quiero invitar a una soda, puede ser de Dios, esa puede ser la unción de Dios, que Dios toque el corazón de una persona para bendecir a sus hijos. En ese caso, tu tío, Dios tocó su corazón de tu tío para que diga, hey, yo quiero esto. Sí. Y para los planes tuyos. Ajá. You know, wow, gloria a Dios, muy hermoso eso. Todo tenía su momento. Sí, fue especial. Y recuerdo que, bueno, algo que siempre me ha gustado desde que soy cristiano es que siento que Dios de alguna manera, nunca he escuchado su voz ni he visto nada, pero siento Sí. que te habla, o sea, que siempre está ahí contigo. Y una de las cosas ahorita me acordaba de eso de la unción que me pasó una vez. Me acuerdo que yo tenía un problema. Llegó un momento en el que todo pasaba muy rápido. Y llegó un momento en el que yo me sentía abandonado por Dios. Ajá. O sea, ya llegó ese momento en el que lo tenía todo, estaba feliz y de repente llegó un problema en el que empecé a orar por algo y Dios no respondía. Y yo recordaba eso de mi niñez y tenía ese miedo de que Dios no responde y Dios no va a hacer nada. Y dejé como que mi fe, no es que Dios fallara, sino que yo mismo, mi fe, decayó por eso. Simplemente porque oré y Dios no respondía, mi fe empezó a decaer y a decaer. Y recuerdo que empecé a tener ese miedo de que Dios ya no está conmigo, de que qué va a pasar. Y me acuerdo ¿Estando que- ya aquí? Ajá, no, allá antes En de el venirme. proceso. Sí, Ok. ahí ya era cristiano ahí en Tepehuanes. Y recuerdo eso me pasó y pasé mucho tiempo con eso. Fue como un medio año más o menos, unos 6 meses que me sentía así y no sé, me sentía abandonado, me sentía muy muy triste. Yo siento que lo peor siendo cristiano es eso, sentir que Dios te abandonó. Sí. Hasta que recuerdo un día en el que yo me sentía molesto con Dios porque no respondía, o sea, no sabía si era molesto o no sé, asustado, Sí. pero recuerdo Yo que creo un poco de un los poco de dos, todo, yo ¿eh? creo. Sí, porque a veces cuando de recién bautizados Ujú. pasamos por las temporadas donde Sí. Dios está callado y a veces es difícil entenderlo. Yo he tenido mis ratos donde yo oro y no pasa nada, vengo al culto y así, pero a veces son temporadas donde el Señor nos está moldeando, Sí, ¿no? Preparando y dejándonos entender que no todo el tiempo, tenemos que pues, mantenernos fuertes. sí, y yo recuerdo bien que pasé por eso y me alejé de todo lo que pude
tratando de volver a sentir a Dios. Ajá. Y eso fue lo que pasó, que me alejé de muchas cosas y aún así Dios no respondía. Y yo no sabía qué hacer y me acuerdo que todo fue así hasta un día en el que yo estaba trabajando. Y ahí en el trabajo, me acuerdo que estaba solo en ese momento. Estaba trabajando y sentí otra vez como que eso llenó mi corazón. De repente empecé a sentir esas ganas de llorar, esa emoción de decir, aquí está Dios. Y me acuerdo que llegó con una pregunta y me decía, ¿quién era David? Y yo decía, bueno, ¿quién era David? Y yo pensaba muchas cosas y seguía la pregunta, o sea, como que en mi mente, ¿quién era David? ¿Y quién era David? Y me decía, me cambia la pregunta y me dice, ¿cuál era la visión de David? Y yo estaba como que, ¿cuál era? No sabía nada en ese momento, no tenía idea de nada. Y así seguí hasta que en el teléfono volví a ver que David, escuché eso de que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces recordé, David era el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Me decía, bueno, si David era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuál era la visión de David? Y yo tenía esa pregunta hasta que empecé a pensar y fue como que descubrí que la visión de David, o sea, lo que yo quería saber en ese momento es que David haría lo que fuera por servir a Dios. Y me pasaba mucho por la mente eso de que David dejó su familia, David dejó todo porque Dios le dijo, vas a ser rey. Y bueno, siento que creo que cualquiera querría ser rey, pero en especial David no lo hizo por eso, sino que por servir a Dios. Sí. Y Dios me empezó a hablar de eso, y empezó a hablar de eso conmigo. Y yo empecé, pues sentía a Dios en ese momento. Recuerdo que Dios me decía eso, me hacía la pregunta, me decía quién era David. Y me acuerdo que después de eso, el pastor me dice, hey, viene la célula de jóvenes y queremos que usted dé el estudio. Y yo pues ya en ese tiempo ya había dado varios, ya sabía más o menos. Pero esa fue la primera vez que como que Dios me habló y empecé a pensar en eso, en quién era David y la visión de David. Y fue hasta que Dios me dijo, me lo puso así, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que elegir. ¿Vas a ser como David o vas a aferrarte a lo que tú quieres? Porque yo le pedí a Dios algo y me estaba aferrando, o sea, yo quería que Dios me respondiera a fuerzas como yo quería. Y fue como que Dios me dijo eso, hey, ¿vas a hacer lo que tú quieres o va a hacer lo que yo quiero? Wow. Y ya fue cuando empecé a pensar y decía yo, es que ¿cómo puedo abandonar lo que quiero? Y recordaba en David y me decía, es que David lo hizo, o sea, él se preocupaba solamente por adorar a Dios. Y eso fue especial porque desde ese momento aprendí que no importa dónde estés ni qué vas a hacer de tu vida, siempre tienes que confiar primeramente en Dios. Y me acuerdo que fue especial y fue una de las formas en las que Dios me empezó a moldear. Y pues fue especial porque yo tenía ese problema de que cuando Dios no respondía tenía miedo. Y Dios me cambió eso, solamente con un pensamiento. Él me cambió de aferrarme a lo que yo quería o de estar orando por algo creyendo que Dios no quería responder, a decirme, tienes que dejar de querer las cosas y confiar en mí. Si yo no respondo es por algo. Y pues así ha sido toda mi vida. O sea, la primera parte siempre recuerdo y pues fue difícil, pero ahora entiendo que las cosas siempre son mejor como Dios las quiere. Amén. Mientras sea su voluntad, todo. A veces, como dices tú, a veces nos duele. En ese momento, el silencio del Señor te causaba dolor y te estresabas de una manera u otra. Pero así también como Dios te dijo, ¿quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras uno estemos con esa actitud, con ese corazón, que se haga la voluntad de Dios, cualquier proceso es de gran bendición.
yo creo. Sí, y bueno, desde ese entonces fue como que trato de aferrarme a eso. Sí. O sea, siempre pensar en que si algo no pasa, Dios no lo quiso. Y si algo pasa, Dios lo quiso. Sí. Y bueno, y ahora que estoy aquí, pues eso es lo principal. O sea, lo que pasa es lo que Dios quiere, y donde estoy es porque Él quiere. Sí, amén. Este es un propósito. Ajá. Esto es, porque acabas de llegar, ¿cuándo? Llegué en octubre Octubre. del pasado. Son como 4 meses aquí. 4 meses, fíjate. Llegaste hace 4 meses. Yo apenas inicié esto en el año nuevo. Ajá. Y estás aquí contando tu historia, que está demasiadamente fuerte, la verdad. La verdad, está tu historia tremenda, está muy fuerte tu historia. Y igual te felicito. Sigue en el camino del Señor. Y escuchando tu historia ahorita yo me quedo like, wow. Me emociono por ti. Me alegro por ti. Al saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Sí. Me emociono por ti. Me puedo imaginar que tú estás emocionado. Ujú. Y por ejemplo, yo sé lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo entiendo mi llamado. Dios ha hablado a mi vida. También con el hermano Eli Gallegos. Ajá. Lo mismo, que vino a tocar mi pecho y me dio una palabra Sí. de parte de Dios. Lo mismo que tú. Te entiendo y es lo que me motiva. Desde Sí. que yo me acuerdo ese día en el altar, decirle al Señor, yo en ese momento estaba pasando guerra espiritual y mi fe estaba bien, bien débil. Y yo me sentía cansado y triste, y yo me sentía espiritualmente ya muy débil. Y yo le dije, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes lo que estoy pasando ahorita. En el altar, cuando vino el hermano Liga, era un viernes. Por favor, Señor, yo necesito una palabra de aliento. Que esa palabra, cuando yo esté pasando lo peor, que yo regrese a esa palabra. Ajá. Que esa palabra que tú en este momento tú me des, que esa palabra sea lo que encienda mi corazón. Que esa palabra sea esa gasolina que nunca se acabe. Esa gasolina que va a encender mi motor y que va a hacer que mi motor corra todo el tiempo. Sí. Y que va llegando el hermano Eli Gallegos y Dios me dio palabra. Y hermano, hasta el de hoy vienen los ataques y no me importa, los hago a un lado. Sí. No me importa lo que pase. Dios ya habló y lo que Dios dice se cumple. Ajá. Entonces es lo que te digo, me emociono por ti y me alegro por ti. Gloria a Dios porque te digo, tu historia está tremenda y sé que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, hermano. Sí. En el nombre de Jesús. Para Gracias. la gloria de Dios. Sí, gracias a Dios que estamos aquí, que estamos pues con todos aquí en la iglesia, con ustedes. Y pues es especial, la verdad. Me encanta esa palabra, especial, porque siento que así es Dios conmigo. Es especial, es Sí. único, es maravilloso. Sí, Y amén. pues de verdad que muchas gracias, y pues esperemos que Dios, así como ha hecho conmigo, pues me use y nos use a todos aquí para amén. servir y hacer, porque yo sé que Dios tiene esto para todo el mundo, pero Amén. tenemos que llevarlo, de alguna Sí. u otra manera tenemos que llevarlo. Y tener ese corazón sincero, como dices tú. Ajá. Llegar a los pies de Cristo con un corazón abierto y sincero. Ajá. Porque lo que tú dices es verdad. A mí me pasa cuando estoy orando, pero es costumbre. Cuando es costumbre no acontece nada. Pero cuando vamos con ese corazón que tenemos problemas y tú dices, Señor, por favor, Dios está ahí. Sí. Ahí llega el Señor. Hermano, pues muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias por apoyar la obra de Dios, porque esto es para la honra y gloria de Dios. Sí. Entonces, te felicito. Dios te bendiga. Y una última pregunta para ti. Ajá. Si podrías darle una palabra de aliento, una palabra de motivación o tal vez un consejo a alguien que esté atrás de la pantalla, lo que sea que Dios ponga en tu corazón, Ajá. un consejo, una palabra de aliento, motivación para alguien que esté mirando este testimonio tuyo, Sí, bueno, algo que sientes en tu corazón compartir.
Yo creo que para mí bueno, como cristiano lo más importante siempre es confiar. Pase lo que pase, confiar y creer en que Dios tiene un plan. Pero también podría decir que no importa la situación en la que tú vivas o la situación en la que cualquier persona esté. O sea, lo primero siempre es buscar a Dios. Yo sé que a veces parece que Dios que no existe, que Dios no tiene las respuestas que necesitamos, pero realmente no lo vas a saber hasta que tú lo pruebes. O sea, no sabes hasta que tú lo busques. Sí, amén. Y yo estoy seguro de que Dios puede hacer algo con todos. Amén. Así que mi consejo es buscarlo, siempre buscarlo. Amén. Bueno, pues hermano, muchas gracias a la audiencia. Espero les haya gustado este testimonio de mi hermano Armando. Que Dios los bendiga, muchas gracias, que la paz de Cristo siempre esté con ustedes. Si tienen alguna pregunta, porque todos tenemos preguntas y es normal, eso es bueno, tener preguntas. Dejen comentarios de lo que estén pasando, si quieren un consejo, lo que sea. No permitan que el enemigo les caiga la boca. Tenemos que abrir la boca, hacer preguntas, y para eso Dios manda a siervos como mi hermano Armando y yo, para apoyarlos, ayudarlos y acercarlos a Jesucristo. Jesucristo los ama y los está esperando. Cada uno de ustedes los está esperando con sus manos, sus brazos abiertos. Dios los ama, que Dios los bendiga. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye. Gracias, hermano.